Empiezo dando las gracias al querido amigo, periodista y escritor Pedro Corso por haberme brindado el honor de escribir el prólogo de su más reciente libro, su libro número 25, que lleva el título Fidel Castro, capo del crimen organizado en las Américas. Agradezco a los presentes y en un momento de la historia en que está cambiando el futuro de las Américas y el futuro del mundo, un libro como este tiene una importancia vital porque toca el centro más importante del daño, de la agresión, de la infamia que se comete desde hace 67 años contra el pueblo cubano y contra los pueblos de las Américas, en un ataque sostenido que incluye a los Estados Unidos, la potencia y la democracia más importante del mundo, y una agresión contra todos los valores y principios fundamentales de la sociedad y de la moral universal: la libertad, la vida, la posibilidad de vivir en sociedad, porque el régimen que instaló Fidel Castro y las acciones que llevó adelante antes y a partir de 1959 en Cuba describen su actitud no como lo que se quiso llamar una revolución. Una revolución es un proceso en el que se cambia el paradigma de algo para generar un nuevo escenario. Aquí no hubo ninguna revolución porque Fidel Castro lo que trajo fue simplemente la instalación de un sistema de crimen organizado, como bien lo describe el título del libro. Y el crimen organizado, por definición, es un grupo estructurado de 3 o más personas que de manera estable y jerarquizada comete delitos graves: narcotráfico, trata de personas, extorsión, para obtener beneficios económicos o materiales utilizando violencia, corrupción o intimidación. Esta es la definición de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, o Convención de Palermo. Operan empresas ilícitas con alcance local o transnacional y buscan infiltrarse en la economía legítima. Parece que estuviéramos describiendo lo que ha hecho y lo que hace, lo que empezó llamándose castrismo, después se convirtió en castrochavismo y hoy día es el grupo criminal liderado por la dictadura de Cuba. Las características principales del crimen organizado son: primero, tienen estructura y jerarquía. El jefe, el capo, Fidel Castro, su familia, una estructura militarizada para ejercer terrorismo de Estado en lo interno, para violar los derechos humanos, para aterrorizar a la gente y para ejercer agresión sostenida a los países de la región. Finalidad económica. Se ha denunciado y se ha demostrado este año y el año pasado, a través de un trabajo de investigación de prensa internacional, los miles de millones de dólares que a nombre de Gaesa, la familia del jefe, del capo de Fidel Castro, tiene en su poder, invertido en diferentes partes del mundo, mientras el pueblo cubano muere de hambre. Violencia e intimidación. La esencia es la instalación como método de sometimiento del terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado es el ejercicio desde el gobierno, desde el poder, utilizando el poder, de actos de violencia para generar miedo en la población, de manera que con ese miedo la gente se someta a conductas que de otra manera no serían posibles. ¿Por qué? Porque el terror es la exacerbación del miedo, y el terrorismo de Estado es esa exacerbación que se produce desde el gobierno, metodología que han exportado para someter a los pueblos de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, de Ecuador con Correa. Corrupción. La corrupción es otro elemento del crimen organizado. Y la transnacionalidad, que quiere decir que no operan solamente dentro de un país, y el proyecto criminal transnacional más exitoso del siglo pasado, desde 1959 y de este siglo, se llama el castrismo, se llama el castrochavismo, se llama la dictadura de Cuba.
La descripción de lo que es crimen organizado enumera actividades delictivas que voy a mencionar y que corresponden exactamente a lo que hace la dictadura de Cuba y lo que ha hecho controlando Venezuela, lo que hace controlando Nicaragua, lo que ha hecho controlando Bolivia y el Ecuador. Narcotráfico, narcoterrorismo, trata de personas, tráfico de migrantes, extorsión, cobros o ventas de seguridad, lavado de activos, blanqueo de dinero, tráfico de armas y todo un largo etcétera. La dictadura de Cuba ha sido puesta en evidencia a partir del año pasado, cuando el presidente Trump 47 llega a la jefatura del gobierno y del Estado de los Estados Unidos, porque Estados Unidos había estado siendo víctima y es víctima de una agresión sostenida a través de mecanismos de lo que se llama guerra híbrida. Narcotráfico, migración forzada, penetración de bandas de crimen común, desestabilización, tráfico de personas, tráfico de armas, difusión de noticias falsas, financiamiento de campañas electorales, intento de cambio de lo que es la estructura institucional del país, actos criminales que ya se habían cometido desde principios de este siglo en toda América Latina y que habían llevado a la instalación de gobiernos paradictatoriales, con los Kirchner en la Argentina, con el obispo Lugo en el Paraguay, con Pepe Mujica en el Uruguay, a la instalación de dictaduras con Evo Morales en Bolivia, con Correa en el Ecuador, a la consolidación de una dictadura estructurada como la principal plataforma de Cuba en Venezuela y básicamente al control de todos los países de la región, reconocido internacionalmente en la Cumbre de las Américas del año 2015 en Panamá, cuando el presidente de Estados Unidos reconoce al dictador Raúl Castro como el representante de América Latina, meses antes de abrir relaciones entre Estados Unidos y Cuba. ¿Qué sucede en ese momento? Es que se traslada la disputa política o ideológica entre lo que se pudo haber llamado en el siglo pasado izquierda o derecha, progresismo o libertad, al eje de confrontación del crimen, de la delincuencia organizada transnacional contra la democracia y la libertad. ¿Por qué? Porque el instrumento no es un instrumento de lucha político. Los instrumentos de agresión son el narcotráfico, el narcoterrorismo, la trata de personas, la extorsión, el lavado de activos, el tráfico de armas, el esclavismo, el tráfico de migrantes. Y eso es lo que el mundo, eso es lo que las Américas han vivido durante todo este tiempo y que se ha empezado a quebrar con la proclama y con el ejercicio de lo que es el sistema de seguridad nacional de los Estados Unidos. La proclama de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, ahora en ejecución con la Lanza del Sur, con la detención y sometimiento a la justicia de Nicolás Maduro, con el Escudo de las Américas, que es la gran asociación de las democracias de las Américas bajo el liderazgo de Estados Unidos para neutralizar y hacer desaparecer el crimen organizado en el poder. Por eso, este libro es un libro fundamental, porque en su contenido, en este momento de la historia que se están produciendo cambios trascendentales, en el capítulo 1 dice Castro el criminal, en el capítulo 2 demuestra y describe las estructuras criminales del castrismo, desde los tribunales revolucionarios, las Fuerzas Armadas de Cuba, la seguridad del Estado, los servicios de espionaje y contraespionaje, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es un instrumento del crimen organizado en manos de Cuba, el control social, la información, la educación. En el capítulo 3, Pedro Corso describe la guerra asimétrica, la subversión blanda, la subversión armada y el terrorismo, la desestabilización y el narcotráfico para demostrar la agresión sostenida desde hace 67 años a todos y cada uno de los países de las Américas. No hay excepción. A unos los invaden, a otros les ponen guerrillas, a los otros les crean grupos criminales. Respecto a Estados Unidos, muy temprano proclaman que hay que inundar de droga a Estados Unidos porque el narcotráfico es un instrumento de lucha antiimperialista. Y eso está descrito en este libro, que en el siguiente capítulo nos muestra el tema del espionaje, sobre el cual nuestra comunidad ha sido testigo el año pasado de un hecho
muy importante, que ha sido la caída del búho, el nombrado ex embajador Manuel Rocha, embajador de los Estados Unidos, que resultó ser un agente cubano que estaba trabajando hace 30 años para la dictadura. Entonces, esta es la importancia de este libro que me he honrado en prologar y que, reitero, es un libro imprescindible para entender los antecedentes, el marco de referencia histórico del tiempo que vivimos hoy. ¿Y qué es el tiempo que vivimos hoy? El cambio de la geopolítica, el terminar con el eje de confrontación del crimen organizado contra la libertad y la democracia. Por eso hoy día la dictadura de Cuba está bajo ultimátum por parte de Estados Unidos. Por eso Estados Unidos no tiene más opción que terminar con la dictadura de Cuba. No es cambiarle el modelo, no es permitir que se modernice, hay que terminarla porque es un grupo criminal. Y se termina una dictadura por lo menos con 3 elementos. Primero, se acaba toda su estructura jurídica para poner una estructura democrática. Segundo, no puede haber impunidad. Tercero, los instrumentos con los cuales el crimen organizado dominó el sistema de gobierno y política de ese país tienen que ser inhabilitados. Y eso es lo que el mundo está esperando. Lo que Estados Unidos necesita hacer, no por un acto de generosidad con los latinoamericanos, sino por su propia seguridad. El país más atacado en los últimos 67 años por el crimen organizado establecido en Cuba bajo sistema dictatorial es Estados Unidos y al fin ha reaccionado. Felicidades, Pedro, por este libro extraordinario que sin duda va a tener mucho éxito.